Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo agradezco al profesor Juan Carlos Amador, con quien he compartido distintas experiencias en el campo justamente de la dimensión ética y política en relación con lo que ha sido el conflicto armado. También a la comisión, no es comisión, cierto que no se puede olvidar, al equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación por la invitación. Yo he traído un texto escrito que voy a ir leyendo y a medida que vaya leyendo lo voy a ir explicando. He titulado esta presentación, ya les voy a contar un poco lo traumático que es para mí el título que le he puesto, porque parece ser un contrasentido titularlo de la siguiente manera. Lo he llamado Pedagogía, cierro el paréntesis, la paz o el paradigma del mal, cultura política. Me parece ser un contrasentido hablar de pedagogía, paradigma del mal. Y quisiera lograr exponer por qué lo he titulado de esa manera a lo largo de la exposición. Parte de lo que voy a exponer hace parte de los resultados empíricos de nuestros proyectos de investigación en el Grupo Moralia, el cual se funda en el año 1998 con el tema justamente de las víctimas y también de los victimarios y todo ese asunto del conflicto armado. Entonces, lo que voy a proponer como esa posible idea de una pedagogía del paradigma del mal recoge parte de los hallazgos que hemos tenido durante estos años de investigación. En 1959, la gobernación del Tolima publica una de las historias narrativas más atroces de la violencia en este departamento, apoyado en cifras, número de víctimas, pérdidas materiales y modalidades del despojo de tierras sucedidas en los periodos entre 1949 y 1957. Posteriormente, en 1962, encontramos, a mi juicio, el primer estudio social interdisciplinario acerca de la violencia en Colombia, un estudio muy, creo que ha sido objeto de indagación, comprensión, que se titula Violencia en Colombia, realizado por los investigadores Guzmán, Paz Borda y Humano. Desde entonces, los hechos atroces no solo se han ido acumulando y repitiendo, sino que con el paso del tiempo han mostrado la rapidez con que vuelven a suceder, la simultaneidad de los mismos, la aparición de otros eventos e incluso podríamos decir la internacionalización del mal. Creo que es una característica propia del conflicto armado, ¿no? O del conflicto interno, y se repiten los hechos, son muy rápidos, son sucesos simultáneos que se dan unos tras otros y han trascendido fronteras geográficas que ya sabemos que han impactado otros territorios. Sumado a ello, encontramos el exceso de la violencia, lo siniestro de los actos atroces, la crueldad y el ensañamiento contra la población civil atrapada entre los enemigos. Especialmente han quedado atrapados campesinos, indígenas y afrodescendientes en su condición de infantes, jóvenes y mujeres. Sabemos que las poblaciones que han recibido mayor impacto del conflicto armado han sido estos tres tipos de poblaciones. En otras palabras, han sido objeto de vulneración particularmente ciudadanos cuyas experiencias convocan y demandan por la distinción, la diferencia y la diversidad. Han transcurrido 55 años, y las sumas no están mal, desde estas publicaciones y develaciones del daño causado. Sin embargo, encontramos, siguiendo justamente el prólogo de este mismo texto de Violencia en Colombia, que se vuelve a editar en el año 2005, que Paz Borda hace justamente antes de morir el prólogo de este texto. Él dice que hay una copia fiel de lo ocurrido antes. O sea, pareciera ser que en estos 55 años no han transcurrido cosas distintas a las situaciones de vulneración de derechos. Al lado de esta creciente violencia, encontramos que se va produciendo un importante cúmulo de producciones por parte de académicos, investigadores, productores de cine, de música y de ficción literaria, orientados a la comprensión, pero también orientados a la denuncia del daño ocasionado. Esta producción podríamos asumirla como una iniciativa de resistencia a los daños ocasionados, pero también como una búsqueda incesante de la reivindicación de los derechos. Ahí es donde yo empezaría a hablar de una pedagogía.
Considero que esta producción o cúmulo de narraciones o relatos acerca del conflicto armado, del conflicto interno en Colombia, ha dado lugar a unos modos de narrar y de hacer resistencia frente a estos hechos. De esta manera se ha ido sedimentando a lo largo del tiempo, pero no de manera organizada ni planeada, unos modos de sentir, saber, conocer e identificar las prácticas asociadas a la crueldad humana. No sé si la palabra sea aprendido, porque uno piensa que los aprendizajes siempre son positivos. Hemos aprendido lo que es la crueldad humana. Con ello, no solo hemos comprendido el mal, sino que hemos construido unos juicios colectivos, algunas veces asociados a la justificación del daño, para refundar, defender o garantizar ese ideal de seguridad en la llamada patria, en la que los ciudadanos han sido tragados por el imperio abstracto de los símbolos patrios. En otros casos, dichos juicios morales, políticos y jurídicos se resisten a los miedos que han sido instaurados en este modelo de la ciudadanía de la seguridad. Esto ha llevado a una valiente e incesante búsqueda de los derechos, y de esto dan cuenta las comisiones de paz que hemos tenido en este país, que hemos tenido varias comisiones de paz. Considero que los juicios asociados a la guerra y a la búsqueda de paz configuran una trama narrativa heterogénea que no reduce los hechos a personajes, posiciones y acciones dicotómicas de lo bueno y lo malo. Todo ello ha ido creando un relato nacional de la guerra y de la paz, con vencedores, vencidos, testigos morales y políticos. Algunos de estos, como ya me indiqué, han hecho resistencia, otros han sido indiferentes y han creado lo que yo denomino el mal consentido, el mal permitido. A esta serie de narraciones colectivas y generacionales, que desbordan los conocimientos de la escuela, quisiera llamarlo pedagogía de la paz, pero también paradigma del mal. No tendría muy claro si del mal o de la paz, y voy a decirles por qué, me estoy exponiendo. En primer lugar, porque la exacerbación de la guerra y la crueldad de la misma ha llevado a que se demande justamente por la paz. Así que narrar la guerra implica la búsqueda del restablecimiento de los derechos, es decir, demandar por acciones jurídicas, éticas y políticas que hagan posible el cese de la guerra y la búsqueda de la paz. Es decir, estaría diciendo que justamente los relatos del paradigma del mal nos obligan a pensar la paz. Eso es un asunto muy hobbesiano, ¿no? Esa idea de que la guerra lleva consigo una búsqueda incesante de la paz. Asimismo, narrar la búsqueda de la paz indica hacer memoria o apelar a una ética ante las víctimas de los hechos atroces. Cuando hablo de ética de las víctimas me estoy refiriendo a una memoria ante los hechos ocasionados. En segundo lugar, aunque cesen los enfrentamientos armados, los gritos de dolor de las víctimas no cesarán, pero quizás el argumento más fuerte radique que en Colombia, al lado de los relatos y normativas de paz, aparecen simultáneamente situaciones de vulneración de derechos. Vivimos con esas dos situaciones, ¿no? Relatamos la búsqueda de la paz, pero también estamos viviendo la vulneración de derechos. Por ello, voy a la segunda parte, y con eso ya finalizo. Intentaré presentar algunos rasgos que desde los proyectos de investigación que hemos realizado en el Grupo de Investigación Moralia me permitan hablar de una posible pedagogía que podríamos llamar pedagogía en momentos de posconflicto, no estoy segura, pedagogía del paradigma del mal, tampoco estoy segura, o pedagogía de la paz, y tampoco estoy segura. Y estas características son: me pregunto, ¿cómo poder entender esta pedagogía? Propongo que la asignatura pendiente de cultura política sea el centro de interés de esta pedagogía, como lo soñó y lo propuso mi maestro Guillermo Hoyos. Esto no significa crear una área, una cátedra o una asignatura de paz. Y voy a presentar como 5 características. Primero, en primer lugar, estaría asociada con el fortalecimiento en los ciudadanos de los juicios morales, políticos y jurídicos. ¿Qué significa esto? Eso significa desarrollar la capacidad de reflexión y crítica frente a los daños vividos. Se trataría entonces de fortalecer juicios individuales y colectivos acerca de la necesidad de la búsqueda de la justicia ante la injusticia, demandar normas e instituciones jurídicas para restablecer los derechos vulnerados. Voy a utilizar para explicar más claramente este primer punto,
con eso pasaría al segundo, una expresión que me dijo el taxista que me traía y me preguntó de qué se trataba este espacio. Y me dijo palabras textuales: gracias a Dios a mí nunca me tocó esto, de verdad nunca me tocó. Entonces yo no puedo decirle que esto sea de esa manera. Pero se tiene que vivir en la luna para no saber que esto ha ocurrido en Colombia. Bueno. Segundo lugar, propongo que esta pedagogía debe pensar el tema de las emociones asociados a los daños causados. Creo que un lugar central de una pedagogía de la paz debe promover la idea de la sensibilidad moral. Considero que las experiencias en el paradigma del mal han erosionado no solo nuestra capacidad para emitir juicios morales, políticos y jurídicos acerca del mal, sino que en especial han moldeado nuestras emociones o sensibilidad moral. Estos itinerarios de la violencia y el conflicto han dado lugar a unos rituales institucionalizados en los cuales hemos aprendido el ocultamiento de las emociones intensas. El miedo, la indignación, se volvieron un asunto que no hay que exponer porque nos volvemos vulnerables o nos volvemos sujetos de degradación social. Además del fortalecimiento de los juicios y de las emociones, paso a la tercera propuesta, considero que es de interés comprender que en este paradigma del mal encontramos también las palabras de la guerra, las cuales han ido configurando una idea de nación. Siguiendo a la investigadora María Teresa Uribe, los eventos bélicos narrados no se tornan mudos. Son guerras con palabras, con relatos, con narraciones, con discursos y metáforas. Este lenguaje del mal haría posible entender que al lado de las expresiones como genocidio, totalitarismo, que nacieron justamente en los campos de concentración, en Colombia encontramos enunciaciones del mal propias a nuestro conflicto armado, a nuestro conflicto interno, como yidispolítica, parapolítica, tanatomanía, paramilitarismo, falsos positivos y todos los nombres que se han asociado a los perpetradores y a las víctimas, y creo que sobre ello hay que hacer un ejercicio importante. En cuarto lugar, encontramos que en el conflicto armado los hechos trágicos y violentos se revelan en el espacio de lo público por medio de tramas narrativas. También habría que decir que estas tramas narrativas han sido constituidas, organizadas, pensadas por ONGs, personas que han muerto por estar denunciando estos hechos atroces, pero que también hay que contemplar que hay narrativas del mal que aún no han sido situados en la esfera pública, bien sea por temor o bien sea porque han sido acalladas. En nuestro país requerimos de una trama narrativa que no sea genérica o universal, en la cual los hechos se superpongan unos a otros, pues se hace necesario tener en cuenta las distinciones y particularidades del mal. Es decir, algo que yo quisiera llamar la singularidad del mal. Esto evitaría que las víctimas, victimarios, testigos y perpetradores queden solapados unos con otros como si en los eventos del mal el daño no fuera diferenciado. Dichas narrativas poseen un tipo de fuerza moral y política, lo que ha dado lugar a distintos modos de narrar. Creo que un cuarto lugar que deberíamos tener en cuenta es que este mal se ha narrado de manera distinta. Tenemos una forma poética de narrar el mal, hemos acudido a géneros discursivos trágicos, en otros momentos hemos acudido a un género épico. También sería lugar a esta pedagogía del paradigma del mal dar cuenta de cómo se han narrado estos hechos atroces. Voy a finalizar con una última propuesta, que sería que este paradigma del mal nos permita entender que somos seres frágiles y contingentes. Creo que eso es un gran aprendizaje para Colombia, pues pareciera ser que las experiencias del mal son de otros. Gracias a Dios a mí no me pasó, esto le pasó a otro, y cuando me pasa tengo que preguntarme, ¿y por qué a mí? ¿Yo qué he hecho para merecerme esto? La humanidad se funda, creo yo, justamente en el reconocimiento de que somos seres frágiles, con vicisitudes, con contingencias y expuestos a las perturbaciones de lo social y lo político. Por ello, requerimos del reconocimiento emocional como seres incompletos, en oposición a lo expuesto. Justamente el esfuerzo que ha hecho la escuela, la misma familia, es mostrarnos siempre como seres autosuficientes, que estamos por encima de los infortunios, pues las contingencias son para los otros, aquellos que están por fuera de nuestros círculos éticos cercanos.
En tal sentido, no requerimos de ningún tipo de reconocimiento emocional cuando nos sentimos como dioses, por no decir casi dioses, o como seres que somos los más cercanos a los dioses. Creo que esto último nos ha despojado un criterio de humanidad y de reconocimiento frente a los daños causados. Y con eso finalizaría. Diría que el papel de nosotros es crear una pedagogía que haga posible que es un nosotros y no un otros. Muchas gracias. Yo voy a centrar un poco la reflexión en torno al concepto de reconciliación. Porque supongo que sobre el tema de cultura y pedagogía, pues los otros compañeros lo van a abordar, como en el principio ya Marieta lo realizó. Bien, yo creo que de alguna manera una tarea de esa pedagogía consiste precisamente en cuestionar, hacer un análisis bastante crítico sobre qué debemos entender nosotros o qué debemos entender por reconciliación, porque a veces los términos también pueden prestarse a equívocos, pero también engaños, y son engaños a veces dolosos, malintencionados. Y para la siguiente reflexión me he basado en un texto de un teólogo alemán, Robert Schaeffer, que habla precisamente sobre violencia y reconciliación. Es una concepción muy cristiana, me parece que es muy interesante, pero que yo en este caso no voy a seguir al pie de la letra. Pero me parece que en lo pertinente al evento sí hay unos elementos que nos pueden servir muchísimo. Y es lo que este teólogo empieza a describir como lo que no deberíamos entender por reconciliación. Y el primer elemento que él toca es lo que él denomina una paz apresurada. Dice que ese es quizás el mayor riesgo para entender la reconciliación, y es comprender la paz desde los victimarios. Es una paz que no nos conduce propiamente a la reconciliación, sino que quizás sea una paz aparente. Y por eso lo primero que hace esa intención de esa paz apresurada es suprimir o eliminar el recuerdo. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque en la historia de la humanidad hemos tenido varios elementos históricos, por supuesto, donde ha habido esa pretensión en que el colectivo, el grupo, la comunidad o el pueblo, o como lo quieran llamar, no recuerda. Y lo encontramos en la Grecia clásica. Hay un texto de Nicole Leroux que se llama Dos prohibiciones de memoria en Atenas, que precisamente ella data como en el siglo V antes de Cristo precisamente hubo dos intentos por eliminar el recuerdo de dos tragedias en Atenas. Una, que es la toma de Mileto, que fue bastante trágica para ellos, y que fue representada por un trágico llamado Frínico. Él la representa, el auditorio entra en llanto porque se reconoce precisamente lo duro, lo cruel que fue esa toma, y las autoridades toman una medida y es multar al trágico, en este caso pues a Frínico, y se prohíbe terminantemente esa representación de la obra como tal. Posteriormente, ya finalizando el siglo V, también a los atenienses le hacen jurar un decreto y todos tienen que proclamarlo, donde tienen que decir que está terminantemente prohibido recordar las desgracias. Y parecería que a punta de decreto y de normas obligan a las comunidades precisamente a no recordar. Lo digo porque ha habido también intentos ya más simulados, no tan explícitos, no tan groseros en nuestra realidad, pero se ha habido los intentos. E incluso en eventos académicos a veces uno escucha posiciones que tratan de legitimar porque el pueblo colombiano no estaría preparado para conocer toda la verdad, porque eso generaría una profundización en nuestras heridas y que lo más recomendable es doblar la página, perdonar y olvidar. En ese aspecto, entonces, me parece que las frases de Schaeffer pueden servirnos a nosotros como guía para no permitir precisamente que se configure esa paz apresurada.
Y se solicita entonces desde ese punto de vista que se actúe como si la violencia no hubiera existido. Y el tercer elemento que él menciona en esa paz apresurada es precisamente que se banaliza la violencia y el sufrimiento de las víctimas. Bueno, sobre eso ya saben ustedes muy bien que ANARA pues, ha generado una cantidad de documentos y estudios alrededor de eso que por cuestión de tiempo no me voy a detener. Pero sí quisiera de pronto recordar esa frase y ese análisis que hace Walter Benjamin precisamente sobre la muerte hermenéutica de las víctimas, o esa doble muerte que Reyes Mate en sus últimos textos ha publicado y ha reflexionado muchísimo sobre ello. Porque las víctimas, como en cualquier parte del mundo, en Colombia, no solamente sufren esa muerte física o ese sufrimiento, sino que también ha habido una intencionalidad de esa muerte hermenéutica donde se trata de justificar por qué se causaron esas muertes. Y terminamos nosotros por comprender, justificar y legitimar que efectivamente si hay víctimas es porque lo merecieron. Incluso uno pues, no sale el asombro cuando un jefe de Estado colombiano, cuando presentaron esos mal llamados falsos positivos, que todos sabemos que es simplemente homicidios en personas protegidas, cuando preguntaron sobre el escándalo que estaba generando, salió a decir en los medios de comunicación que probablemente esas personas no estarían recogiendo café, ¿no? Es decir, merecidas muertes, y deberían estar haciendo sus fechorías para que les causaran esas muertes. Pues el país no se escandalizó, simplemente el jefe de Estado pues, se pronunció y como tal pues doblamos esa página. Bien, él considera que de alguna manera también la reconciliación debe partir de algo que es elemental y que yo creo que en este caso todos estamos de acuerdo, y es que toda reconciliación es la exigencia de una restauración de la dignidad humana, ni más ni menos. No es poco lo que está en discusión, sino fundamentalmente es eso. Por supuesto, él como cristiano se apoya en ese concepto de dignidad humana, pero igual creemos nosotros que el concepto de dignidad humana ya es un legado de la humanidad. Bien, y finalmente, en otro aspecto, él considera que hay un riesgo también en entender la reconciliación estrictamente como un proceso administrativo. Entonces es la forma como la sociedad delega en un Estado que haga un proceso de paz y que efectivamente esa reconciliación que debe haber como tal se confunda precisamente como con un esquema de metodologías o de técnicas de resolución de conflictos. Y a veces en muchas comunidades tiende a confundir eso. Se piensa que la reconciliación es sinónimo simplemente de una amnistía o un indulto y entonces todos tenemos que reconciliarnos por decreto. Y un punto final que me parece también pertinente en su reflexión es precisamente que este autor parte todo su trabajo de una pregunta, así como a Marieta le hace una pregunta a un taxista, un diálogo con ella, a este autor también una persona en un evento en Chile, víctima de la dictadura de Pinochet, se le acercó y le preguntó y le dijo lo siguiente: ¿cómo es posible reconciliarse con alguien que está convencido que no ha actuado mal? Es complicado, ¿no? Entonces, esa pregunta a él le causó gran escozor y empezó a rondarle en su cabeza cuál podría ser la respuesta porque pareció una pregunta muy inteligente y muy pertinente y que iba al corazón, la esencia de la reconciliación, y es lo que puede suceder en nuestro país. Si uno lo analiza, precisamente en muchos comunicados de victimarios, casi nunca están dispuestos a reconocer que han actuado mal y siempre tratan de justificar sus acciones, cómo perpetran este tipo de tragedias y de muertes y de masacres, y simplemente dan unas frases como que es la lógica de la guerra o esa es la crueldad de la guerra y cosas por el estilo, y otros que por lo menos ya en otros procesos de justicia y paz han empezado a cantar o a contar ciertas verdades, y encontramos nosotros que detrás de ello puede haber toda una justificación, al menos desde el punto de vista de ellos, de cuestiones económicas o políticas, o porque
básicamente a ellos los utilizaron para actuar de esa forma, pero que de alguna manera estaban respondiendo a una circunstancia, un contexto histórico concreto del país, y era precisamente que se sacrificaron para que no se extendiera pues el foco de guerrillas o de grupos ilegales, que por lo tanto pues ellos causaron esas muertes, pero que en últimas el país algún día tendrá que reconocer que ellos se sacrificaron. O también, por supuesto, de la extrema izquierda, o sea, eso no tiene ninguna cuestión ideológica. También vemos nosotros que no quieren reconocer que efectivamente han causado un mal. Entonces es como más complicado desde ese punto de vista. Y llama la atención para él que un poco también lo que mencionaba Marieta es que aquí hay que estar muy alertas porque tienden a confundirse los relatos de verdad con los relatos de mentira. Entonces generalmente los victimarios lo que tratan es construir una serie de relatos que van paralelos a los relatos de las víctimas, pero por cuestiones de poder o de influencia o cuestiones mediáticas terminan por imponerse y confundirse en esa realidad. Y lo peor que nos puede pasar es que no sepamos distinguir cuáles son esos relatos de verdad de esos relatos de mentira. Y por supuesto, si prima el relato de mentira, no podemos entonces pensar en una reconciliación en el paz. Básicamente es eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente, cuando me invitaron a decir en 15 minutos de lo que yo pensaba, me pareció primero muy difícil responder lo que yo pensaba. Entonces trataré no tan ordenadamente como lo han dicho mis colegas, lo cual los felicito. Un poco medio desordenado, tratar de hacer una lluvia de ideas de todo lo que yo pienso frente a este tema, porque de una u otra forma he vivido, he tocado y he sentido estos procesos también de violencia en mi familia, de los cuales yo pensé que ya había perdonado. Y cuando estaba en estas discusiones académicas, frente al tema de comisión de verdad, yo decía, wow, a mi hermano lo mataron y yo no sabía que yo no había perdonado a quien mató a mi hermano. A mí se me había sencillamente olvidado eso. Y después en todo este reconocimiento que he hecho este año, después de 20 años, me di cuenta que no lo había recordado porque tenía mucho temor a que me doliera. Y lo estoy reconociendo a veces. Entonces, eso me ha hecho como un poquitico imaginarnos esta cantidad de cosas que están sucediendo y de los cuales yo estuve un tiempo ausente del país, en otro país, y cuando regreso hay un cúmulo de investigaciones frente al tema de la violencia, lo que yo nunca había visto hacía 15 años. Hay tanto, y empiezo a darme cuenta que en realidad hay una gran academia manejando todos los temas de lo que es la violentología. Me parece muy interesante. Y desde ahí empezamos como a trabajar el tema nosotros, o el tema de la disciplina que yo manejo es el tema de la pasología. ¿Por qué? Porque pensar en todo esto que está sucediendo, que nos ha sucedido, que no hemos perdonado, que hay heridas que están abiertas, que no puedo hacer más, me da mucha tristeza y me da mucho desconsuelo y me da mucha angustia. Entonces pienso que la tesis de doctorado la escribí para ver una esperanza de vida y para pensar que si empoderamos el tema de la paz y trabajamos las disciplinas de la pasología, pudiera como mínimo, yo que escribí el libro, estar feliz. Y eso es lo que rescato de mi doctorado, que fui feliz escribiendo un libro de paz, sin desconocer la violencia, porque he estado tan permeada de la violencia, porque soy de Antioquia, soy de Guatapé, los paramilitares estuvieron, mi familia se fue, porque viví todo desde todo el tiempo. Entonces salí de ahí muy asustada y dije, voy a trabajar la paz, para mí. Pero si esto sirve como un modelo de vida, sería chévere para muchos. Entonces, que he venido haciendo de pronto una reflexión de que realmente nosotros en nuestro lenguaje realmente estamos estimulando desde la cultura del no perdón. Muchas veces decimos en la academia, a los estudiantes, a mis hijos, inclusive todo este tema que trabajamos en la parte de la pedagogía, con los colegios, en las escuelas, decimos, yo nunca perdonaría al que me hace tal cosa. O para qué saber más del pasado si me pasó tanto dolor y es preferible olvidar y borrar mi cuenta nueva, ¿cierto? Que decimos nosotros muchas veces educamos hacia nuestros hijos. Nunca podemos vivir con quien nos ha lesionado tanto, por ejemplo. O a ti si te pegan, tú devuelves el golpe de mal por mal, porque para que te respetan. O el tiempo es el mejor amigo.
yo me preguntaba hoy, si es el mejor amigo del tiempo, si yo hubiera reconocido a la que mató a mi hermano, de pronto yo lo hubiera ya sanado la herida. Entonces el tiempo no necesariamente es el mejor amigo, si no está bien encaminado con personas que nos puedan estar como ayudando en este tema. Entonces yo veo que eso de volvernos al pasado, de volvernos a la historia, todo lo vemos desde diferentes lupas, de cómo queremos ver realmente esta memoria. Si nosotros queremos volver a ver a esa memoria para sentirnos más mal, para angustiarnos más, para no perdonar, yo prefiero no ir atrás. Pero es mi posición personal, por favor. Cuando lean textos van a ver otra cosa más teórica, pero yo me asusto. Pero he asumido otra posición, que es llegar a la historia, mirar la verdad, empezar a reconocer cuáles fueron las víctimas de mi pueblo, donde ahora los que estaban en la banda de paramilitarismo están en mi pueblo, están en las calles, están con mis padres, y yo los encuentro frente a frente, y digo, wow, y entonces es esa parte, cómo convivimos con ellos. Entonces empezar a mirar como la historia para atrás, pero con unos lentes de positivismo, analizar en realidad que en este tema de la historia de la violencia y de perdón y de reconciliación todos tenemos una responsabilidad, y que no solo víctimas y victimarios, sino que realmente hay una cantidad de gente que estamos ahí que de una u otra forma hemos estado estimulando o que perdone, o que reconcilie, o que olvide, que no olvide. Y en este momento pensamos que la sociedad civil y nosotros los ciudadanos comunes y corrientes podemos realmente ayudar en estos temas. Por eso trabajo mucho como la teoría que tiene que ver con mirar las virtudes de la paz en las historias de la gente que cuenta. ¿Qué fue lo que hizo que tú perdonaras comparado con el otro que perdonó? ¿Qué fue lo que te impulsó a perdonar? Y empezamos alrededor de eso, empezar a mirar una comparación de virtudes que se pudiera encontrar como en esas historias que todo el mundo cuenta, por virtudes y potenciales de la paz, que de una u otra forma ya lo han escrito algunos autores, por ejemplo Pinker, habla de los ángeles que llevamos dentro. Después de hacer todo un análisis psicológico de la violencia que llevamos por dentro, también empezamos a mirar como potenciales de la paz. Irene Comis también, que trata el tema de la ética y el autocuidado. Yo puedo cuidarme a mí, pero también tengo ese derecho de cuidar al otro. Empezamos a mirar como el tema de que la paz es imperfecta, porque no se da todos los días, ni es constante, tiene sus altibajos. Pero han existido momentos de paz, ha habido escenarios de paz. Eso me lo dice también una radiografía muy grande de 3.500 estudiantes, de jóvenes de todo el país que acabamos de formar en un diplomado de paz a tiempo, donde los chicos se empoderan y hay una lista interminable de todo lo que están haciendo en las comunidades para ser feliz, para vivir en paz, para formar sociedad, para vivir en redes, indígenas, afros. Entonces toda esta cantidad de historias me llena de mucho valor y de mucho entusiasmo. Entonces, cuando hablamos de la pedagogía, del recuerdo, de la paz, todo este tema que estamos de pronto aquí mirando, ¿qué podemos hacer? De la verdad, mi apuesta es, empecemos a mirar entonces esas historias que han superado o que han tenido intentos de superación, este tema de la violencia. ¿Cuál ha sido el común denominador que ha dignificado al hombre para tomar esa decisión de no devolver, de no repetir, de no volver a hacer otra cosa más atroz? Y empezamos a mirar una cantidad de virtudes que podemos hacer, por ejemplo, la solidaridad. Nos hemos encontrado la confianza, la fe, el afecto, el respeto, la justicia, la perseverancia, la empatía. Y de todo esto podemos hacer una cantidad de radiografías donde empezamos a decir, oiga, sí podemos, sí le podemos apuntar a esto. Aquí tengo una nota que me escribió una indígena, que ayer estábamos precisamente graduando a 3.500 estudiantes de todo el país, que se llama Yuri. Me dijo, léalo porque yo no puedo ir. Yuri Andrea Chivaco, del Cauca, y es miembro del Movimiento Nacional de Niños y Adolescentes. Y decía, juntos podemos transformar la cultura de la guerra y la violencia en una cultura de la paz. Todos podemos hacerlo. La idea es estar todos juntos y unidos, mirando la radiografía de nuestro pasado, no con la oscuridad, sino con la idea de tener una esperanza de vida. Y nosotros los jóvenes podemos hacerlo. Otro chico me decía, pensamos que los jóvenes somos más sensibles, abiertos, y tienen un gran deseo de cambiar el pasado doloroso de nuestros padres y abuelos. Nosotros todos estamos jalonando los cambios sociales dentro de nuestras familias, nuestros barrios, nuestras comunidades, en pro de nuevas virtudes de convivencia frente a las heridas que ha dejado la violencia. Y la muestra de esto es todos que estamos aquí juntos construyendo la paz. Entonces la invitación es decirlo,
Yo sé que el tiempo ya se está acabando. Es decir, la pedagogía... 5 minutos. Sí, bueno, realmente la pedagogía que proponemos nosotros del área de la pasología es empezar a romper como todos estos paradigmas que tenemos frente a la esquizofrenia de la violencia. Y estoy de acuerdo con mi colega donde exactamente dice cosas como esta. Nosotros lo planteamos diciendo, estamos pensando en la paz, pero estamos haciendo la guerra. Parece ser que el camino de la paz no tiene sus caminos propios y sus disciplinas propias, porque siempre cuando te dicen a ti que es la paz, tú mencionas la paz, la definición de la paz en términos de violencia, y el camino de la paz no tiene sus conocimientos propios. Y lo he preguntado a todos mis estudiantes de pregrado y de posgrado, ¿cómo le dijeran? La paz es la antítesis de la violencia. Siempre cogemos la ruta, otra vez pensamos una cosa, decimos una cosa y sentimos otra. Entonces ahí empezamos a ver una incoherencia frente al tema de la paz, donde nosotros ni siquiera somos modelos de paz, modelos de reconciliación, modelos de perdón. Y cuando nosotros empezamos a ser coherentes con nosotros mismos frente a este discurso, que finalmente lo hizo Gandhi, lo hizo Martin Luther King, lo hizo San Francisco de Asís, lo hicieron todos esos personajes, yo no tenía que estudiar mucho para esto, fueron sencillamente ellos. Y fueron convincentes con eso, fueron testimonio. Entonces ahí hay una invitación de pronto, ¿cómo nosotros podemos hacer una formación desde todas estas juventudes de que ellos sean ellos? Así de sencillo. El diplomado nosotros lo abrimos y se inscribieron 9.000 personas y teníamos 3.000 cupos. Eso nos está diciendo que la gente está ansiosa, los jóvenes quieren la paz y los jóvenes están haciendo transformaciones de realidades con las uñas, sí, con ayuda, sin ayuda, pero con iniciativa importante. La otra cosa es también, dentro de esa pedagogía que queremos de toda esta, de la verdad y todo esto, mirar que esto es imperfecto, que todos los días pensamos que no avanzamos, pero ese es el ser humano, por favor, todos los días no estamos iguales y todos los días sentimos cosas diferentes. Sin embargo, la luz debe estar ahí siempre primando, a que nosotros tenemos que tejerlo y que esa historia hay que mirarlo con la idea de cómo la historia nos ayuda a forjar un futuro mejor y no quedarnos en esa tristeza de atrás. Empezar a mirar también cómo realmente podemos empoderar a todas estas juventudes en el tema de la paz, donde realmente el futuro de todo esto van a ser de los jóvenes, porque son los chicos que están menos resentidos de un pasado, y ellos son los que dicen a nosotros los padres, mamá, pero ya aguanta, no tanto, bájale el tono. Cuando estamos manejando un auto y empezamos a decir cantidad de palabras, son los jóvenes los que le hacen a uno a reflexionar frente a esto. Entonces le damos a ellos todo ese liderazgo y dejamos que fluya toda esa energía, esa ganas de cambiar, de construir, de transformar, de crear. Estoy seguro que esa va a ser como la salida frente a esto. Entonces cuando trabajamos todo este tema de lo de la Cátedra de la Paz, que está el boom boom ahora y que todos nosotros estamos trabajando ya en la malla curricular de la Cátedra de la Paz, no es realmente una área que trabajemos, no es solamente un curso que se dé. Es eso que nosotros tenemos que tejer y que sea transversal en todas nuestras vidas y que realmente la podamos nosotros en la cotidianidad estarlo diciendo, estarlo empoderando y estarnos reconociendo que de ese pasado también nosotros tenemos parte de esto. Y el hecho de reconocerlo, ya hay un cambio de actitud. Ya para terminar, les cuento dos experiencias que marcaron mucho este diplomado de paz, yo creo que en la vida mía. La primera fue, yo hice la parte final de todos los chicos que se graduaron en Antioquia, y al final de la discusión se levantó un joven y me dijo, profe, me da un ratico, claro, tienes todo el ratico del mundo, y me dijo, yo quiero contarles una cosa frente al tema de reconciliación y perdón. Mira, cuando yo tenía 6 años me adoptó la guerrilla, porque el papá se me murió y la mamá nunca la conocí, me adoptaron, y yo empecé a trabajar con ellos y con ellos aprendí las armas, el manejo de la violencia, y yo no quería, pero me mandaban como mensajes de todo esto. El chico tiene ahora 19 años y dijo, yo quiero que ustedes me perdonen, porque yo no sé cuántas veces maté sin querer y me obligaron a hacer cosas que yo no quería, y ahora que me quiero otra vez reinsertar, ayúdenme, porque yo no lo elegí, yo era un niño y quiero que por favor entiendan mi otra parte, perdónenme porque realmente es una experiencia muy dolorosa y no quiero que todos los jóvenes que están aquí hagan eso ni se dejen realmente convencer por todas estas posibilidades que tienen de la fuerza del mal, que pudiéramos decirlo. La última experiencia, ayer en el evento, un joven
en el auditorio se paró y nos dijo, de 20 años, el chico, del Cauca, y nos dice, a mi padre lo mató la guerrilla cuando tenía 6 años. Hace un par de meses conocí quién lo mató. Y cuando yo lo vi, yo dije, wow, me quitó la niñez porque crecer uno sin padre me marcó la vida. Pero yo lo perdono. Yo lo perdono. Porque yo pienso que este es el proceso que todos tenemos que dar. Por eso los jóvenes tenemos que realmente ser modelos de vida para la futura generación. Por eso no entiendo, y decía, cuando trabajaba en el diplomado, ay, que la novia se fue con otro y que no le perdona. Eso no tiene ninguna validez comparado con lo que yo hice. Con eso termino. Buenas tardes. Bueno, yo sí tengo una reflexión un poquito distinta porque no vengo del mundo académico, a diferencia de mis tres compañeros acá, pero un poco lo que nosotros hemos venido trabajando. Bueno, yo trabajo, soy uno de los 4 periodistas en La Silla Vacía, no sé si todos acá lo conozcan, es un medio digital que acaba de cumplir 5 años. Y nosotros un poco en este contexto nos hemos partido de la pregunta, digamos, yo creo que la pregunta que nos hacemos todos los días al trabajar estos temas y todos los otros es qué rol cumple el periodismo dentro de este contexto, dentro de los temas de paz, de justicia, de reconciliación, y al mismo tiempo, pero nos lo planteamos como una pregunta en un sentido un poco aterrizado, en el sentido de no queremos abordar el tema desde un rol de superioridad moral ni desde un rol teórico, sino simplemente a través de lo que nosotros hacemos mejor, que es contar historias, que es hacer periodismo de calidad, en profundidad, y que busca mirar las cosas sobre todo en su complejidad y no de manera como muy ni apresurada ni simplista, entender un poco las cosas que han sucedido y también un poco para dónde vamos. Nosotros ahí un poco entonces lo que nos hemos propuesto es, en primer lugar, es poner a las víctimas en el centro de nuestros relatos. No significa eso que todo el tiempo, digamos, estemos buscando historias de víctimas ni contando cómo sus historias de victimización, pero sí como tener en cuenta que ese proceso es central para el país. Por eso mismo, digamos, uno de los primeros grandes objetivos que nos pusimos hace 3 años más o menos fue como cubrir de manera muy detallada y entender sobre todo cómo cubrir los procesos tan importantes para el país como el de la ley de víctimas y restitución, pero mirándolo, digamos, un poco con la filosofía de que en la medida en que esos procesos funcionen, el país va a lograr avanzar. Y si uno los puede mirar en detalle, con ojos desde críticos, analíticos, puede ayudar a corregir los problemas que tiene, los escollos que van surgiendo. Y eso ahora, pues ya que tenemos como 3 acuerdos firmados en La Habana, lo hemos llevado a ese otro terreno. Nosotros creemos, digamos, no es nuestra responsabilidad hacer pedagogía sobre los acuerdos, pero nosotros creemos que desde el punto de vista periodístico y ciudadano sí lo es. Entonces ahí un poco nuestra meta, que es una cosa que hasta ahora estamos arrancando, pues después obviamente habernos leído con mucho cuidado, es arrancamos una serie, es un trabajo que nos va a tomar varios meses o posiblemente años, digamos, que es aterrizar aspectos puntuales de los acuerdos para entender, bien sea para examinar problemas muy puntuales, digamos, temitas muy puntuales de los acuerdos, o proyectar escenarios de los acuerdos. Ejemplo, del primero de los casos, pues hemos agarrado aspectos muy puntuales como entender en qué estado está el catastro rural, que es un desastre, para entender qué es lo que nos hace falta para que realmente funcione como lo que debería ser. O otros temas como entender, agarrar casos, porque existen muchas experiencias de éxito que en medio de su complejidad o de su precariedad sirven para ilustrar ejemplos claros de lo que va a ser el aterrizaje de esos acuerdos. Hace poquito, por ejemplo, estuve no lo hemos publicado todavía, pero estuve en el Bagre mirando el trabajo que han venido haciendo allá las poblaciones de transformar sus actividades, digamos, de agricultura, de ganadería extensiva, hacia otro tipo de actividades económicas que conservan, digamos, que son mucho más ambientalmente
cuidadosas, como la apicultura, la silvicultura, y que sobre todo permiten una cosa, un punto que no es muy conocido de los acuerdos, pero que es muy importante, que es el cierre de la frontera agrícola para preservar esas zonas ambientalmente sensibles como en este caso la Serranía de San Lucas. Pero entonces, bueno, eso es como en la reflexión general que nos hemos planteado, y eso lo hemos tratado de aterrizar en cosas puntuales que les voy a mostrar un par de ejemplos, pero básicamente una de nuestras grandes, digamos, reflexiones es cómo, uno de los grandes retos realmente es cómo hacer este tipo de cosas interesantes, porque nosotros muy rápidamente nos dimos cuenta que de todos los temas, digamos, los temas que nosotros cubrimos, que pues, tampoco son tan extensos en el sentido de que nosotros estamos especializados en un periodismo político, pero de todos los temas que nosotros cubrimos, el de víctimas es el que menos le interesa a la gente. Tiene consistentemente el menor promedio de lecturas, el que menos se difunde, el que menos se vuelve, entre comillas, viral en las redes sociales, el que menos se comparte, no importa qué esfuerzo le metemos nosotros. Entonces, ahí siempre eso nos despertó una reflexión, que es cómo podemos hacer para volver interesante, atractivo este tema que para mucha gente resulta árido. Ahorita, digamos, una de las cosas que a nosotros también nos llama la atención es nosotros usamos mucho los documentos del Centro de Memoria Histórica, digamos, del Centro Nacional de Memoria Histórica, pero somos conscientes que esos informes, que son absolutamente maravillosos, lamentablemente no están hechos, pero terminan siendo usados por un público muy selecto. Entonces la idea es agarrándolos como materia prima, porque es como los utilizamos todo el tiempo. La idea es cómo nosotros como medio de comunicación, aún siendo de nicho, la idea es cómo podemos volver esto mucho más amplio, mucho más, generar un acceso mucho más amplio a este tipo de temas. Y ahí nosotros nos hemos planteado como dos patas que ya les voy a mostrar, pero que van muy en línea de lo que nosotros, desde la manera como nosotros concebimos el periodismo, que no solamente, digamos, es de mirar las cosas en su profundidad. Nosotros solamente publicamos 2 artículos al día, 2 artículos, digamos, extensos al día, pero es también una cosa que nos parece fundamental, es cómo hacer que nuestro periodismo interactúe con la gente. Ya les muestro un par de ejemplos, pero nosotros ponemos ese ingrediente como lúdico, como de interacción permanente entre el lector y nosotros. Creemos que en esa medida en que uno de alguna manera entra en una relación directa con la información, es mucho más factible que esta lo afecte a uno y que uno la continúe utilizando. Y por el otro lado hemos explorado, como ya esto fue una cosa muy intuitiva, dijimos, inventémonos maneras de volver estos temas no solamente periodísticos, no solamente es la historia de tal cosa, sino exploremos esto de diferentes formatos. Y ahí tenemos un ejemplo que ya también les voy a mostrar, en el que mezclamos como el componente artístico con el componente periodístico para darle visibilidad a un tema que incluso dentro de víctimas nos parece a nosotros es de los que menos atención se le presta, que es el de la restitución de tierras. Entonces, con esos 2 como ingredientes empezamos a trabajar y, bueno, digamos, hemos hecho muchos temas. Este es un tema un poquito más clásico. Esto salió esta mañana, de hecho. Una de mis compañeras hizo la historia de una familia que se fue al Copey en el Cesar en busca del cuerpo de su hijo que fue víctima de los falsos positivos. Todavía no lo han encontrado, saben ya más o menos dónde está, pero digamos, bueno, este es un caso más clásico, una historia larga, una crónica larga con muchísima fotografía, pero como les dije, nosotros nos hemos dado cuenta que esto muchas veces no, hay mucha gente que le gusta mucho, pero en general no le estamos llegando todavía a la cantidad de gente que nos gustaría llegar. Hay cosas que sí nos parecen muy positivas, bueno, utilizando obviamente los datos analíticos de páginas web y todo eso, nosotros nos alegra mucho ver que, por ejemplo, esta historia ha tenido el doble del tiempo de lectura que lo que tienen otro tipo de noticias, lo que quiere decir que la gente que le llegó, la leyó. Pero todavía, pues, digamos, tener una historia grande que solo la leen 4.000 personas, pues uno quiere llegarle al doble o al triple de personas. Entonces por eso el reto que hemos tratado de hacer es, y con eso hemos trabajado mucho con usuarios también, les voy a mostrar ya un par de ejemplos. La idea ha sido como tratar de volver muchos de estos temas amables, accesibles a públicos más grandes. Eso incluye desde todas las edades. Nosotros pues sí tenemos ciertos nichos donde somos muy fuertes, como en las universidades, el sector público, pero la idea sería nuestra, ojalá ampliarnos mucho más allá de esos públicos que ya nos conocen. Este fue un ejercicio, por ejemplo, que hicimos hace un año, cuando el total de víctimas iba en 5.600.000, estaba en 6.9, si no estoy equivocado, ya pegó a 7.
Pero bueno, era como, nosotros la reflexión ahí que teníamos era, todo el mundo habla del universo de las víctimas, todo el mundo habla que son 5, 6, 7 millones, no la cosa como la cuenta progresiva, pero muy poquitas veces uno se pone como a mirar la diversidad que existe al interior. Entonces hicimos este ejercicio como un trabajo de puro periodismo de datos. Estoy en la época en que la unidad de víctimas todavía no tenía esta cuenta pública, hoy en día ya la tiene, uno puede entrar a jugar con, bueno, no, por alguna razón no me deja espichar, pero la idea es como, este es un gran mapa donde uno puede empezar a jugar con las diferentes variables que componen el universo de las víctimas. No sé por qué aquí no me funciona, pero bueno, el punto es que es hacer que la información se vuelva un poco un tema con el que uno puede jugar. Y encontrar nuevas maneras de contar historias que uno a veces piensa que ya están, por ejemplo, la historia del desplazamiento, la narración sobre el desplazamiento, en cierta forma ha cansado a mucha gente porque una de las cosas que uno puede pensar es que ha pasado demasiado, que ya estamos un poco sedados ante eso, pero lo que nosotros pensamos como periodistas es que no hemos encontrado maneras distintas de contar. Y eso es uno de los retos que nosotros nos hemos puesto, como tratar de pensar estos temas desde ópticas distintas, desde maneras de narrarlo distintas. Este fue un ejercicio que hicimos con 13 o 15 miembros de la primera Mesa Nacional de Víctimas que hubo en los primeros 2 años de la Ley de Víctimas, y fue como mapear los recorridos de ellos, contando un poco desde el punto de vista de cada uno de ellos cómo había sido. Entonces acá, en este caso, por ejemplo, esta mujer tiene una historia impresionante, y es que ella tiene 5 episodios de desplazamiento, con todos los actores posibles, obviamente, y a lo largo de 4 departamentos, o 5, 4. Y hay gente pues que tiene, por ejemplo, tiene un recorrido, o sea, arranca en Tumaco, termina, digamos, cosas que pueden ser obvias, pero que no nos resultan necesariamente tan cercanas. Entonces nosotros lo que intentamos hacer es eso, y les muestro un último ejemplo de esto antes de pasar al otro. Cuando salió el informe del Basta Ya, pues que, digamos, si todos los informes de memoria histórica son ya de por sí duros de digerir, de leer, de entender, el Basta Ya, que es un informe más general sobre el conflicto, es aún más duro Entonces nosotros hemos tratado hicimos una entrevista muy larga, extensa, compleja, con Marta Nubia Bello, que fue la coordinadora de ese informe, pero lo que hicimos fue también jugar con otra cosa que sí nos permite el internet, que es traer a cuentas otros temas. Entonces agarramos fragmentos del Basta Ya y los empezamos a relacionar mediante los hipervínculos con eso que ella estaba contando, para que por un lado lo que ella cuente no quede, digamos, solo como lo que ella cree, o sea, como su análisis teórico después de tantos años de estudiar la violencia, sino que entran casos en primera, digamos, testimonios en primera persona, mapas, gráficos, un montón de cosas que nosotros diseñamos en conjunto con ellos, y que el resultado es una lectura un poco más compleja de todo lo que está sucediendo dentro de ese informe. Y bueno, eso es un poco bueno, también lo hicimos en las elecciones, que nos parecía que es un tema, sobre todo en estas elecciones legislativas, pues que fueron fundamentales y que seguramente digamos, quienes fueron elegidos van a jugar un rol muy importante, al igual que en las regionales que se vienen. Identificamos a todas las personas que aspiraban a llegar al Congreso y que tenían historia, que son víctimas directas del conflicto, porque era una variable que no estaba sobre la mesa. De hecho, ahí, pues sin mayores sorpresas, por ejemplo, se da cuenta que la mayoría son de Huila y de Antioquia, digamos, un montón de cosas que podían ser obvias, pero que no lo eran en su momento, y hay que aclarar que esta gente no estaba necesariamente haciendo política con la bandera de la victimización, pero a nosotros nos parece que era información que era muy útil para complejizar sus historias y sus trayectorias. Y este es el proyecto que les quiero mostrar, que es cuando decidimos mezclar el arte con el periodismo, a ver qué sucedía, y el resultado fue muy grato para nosotros porque tuvimos un impacto que yo creo que nunca hubiéramos tenido si solo le hubiéramos apuntado al periodismo. Nosotros lo que hicimos fue, después de un proceso largo de selección, queríamos encontrar un líder de restitución de tierras que no fuese conocido, digamos, que no fuera Carmen Palencia, que ya tiene un montón de exposición pública, que lo que ella dice normalmente la escuchan, para intentar este experimento que funciona en varios niveles. Al final de mucho buscar, encontramos a esta mujer que se llama Rosamelia Hernández, que vive en Planeta Rica, en Córdoba, que es una mujer como de 65 años, víctima de los paramilitares, perdió su terruño allá en Planeta,
y que se convirtió informalmente en la persona que ayuda a todo el mundo en esa zona de Córdoba a hacer sus papeles ante la fiscalía, a hacer sus papeles ante sus denuncias ante la fiscalía, a hacer sus papeles en la unidad de víctimas. Intentamos dos cosas. Primero, como después obviamente conversar con ella, porque devolver visible su historia, y a partir de la historia de ella empezar a narrar muchas historias nuestras de estos temas de víctimas y de tierra. Sabíamos, digamos, este fue un reto ético al comienzo muy grande, porque sabíamos que visibilizarla a ella podía aumentarle, o sea, aumentar la exposición pública a ella, podía aumentarle el nivel de riesgo. Ella decidió que ella prefería correrlo, ella no tenía ningún tipo ni de esquema de protección ni nada cuando arrancamos a trabajar con ella, y empezamos a contar su historia en varias maneras. Entonces yo, por ejemplo, yo soy periodista, yo no, pues yo sí estudié literatura, pero yo no estoy nada vinculado con la parte creativa. Yo me encargué de hacer las historias como las que ya les he mostrado, la parte periodística, que salía en la silla vacía, pero la traíamos aquí. Esta fue como una página independiente que montamos a partir de la historia de ella. Y bueno, este es todo el cubrimiento, por ejemplo, que nosotros hemos hecho con el tema de víctimas. Hay como, no sé, 100 o 200 historias relacionadas con estos temas que hemos traído acá, porque acá nos mira otra gente que no nos mira necesariamente como medio. Pero yo creo que lo más innovador y bonito que hicimos con este proyecto fue buscamos artistas que quisiesen trabajar con el tema de Rosa. Entonces tuvimos bastante éxito y digamos bastante suerte, porque pudimos, como un par de personas de mucha trayectoria en sus campos decidieron vincularse al proyecto sin ningún tipo de, digamos, de compensación y fue muy bonito porque cada uno de ellos produjo una obra de arte que le aportó al proyecto de manera gratuita y que nosotros hemos utilizado para visibilizar tanto el tema como el proyecto. Entonces ahí hemos tenido a 4 artistas plásticos muy conocidos, a Ana Patricia Palacios, a Livia Posada, a Fernando Arias, digamos, uno de ellos vive por fuera de Colombia. Livia Posada es una antioqueña que trabaja todo el tiempo el tema de las víctimas en sus obras. En música tuvimos a Bomba Estéreo, que nos hizo una canción especialmente sobre el proyecto. Lo mismo Fonseca hizo lo mismo, y otro grupo que se llama Palenque Soul Tribe, y lo mismo una fotógrafa que se llama Yanka. Entonces, un poco ahí la idea que nosotros teníamos era sacar también el periodismo del papel, o bueno, en nuestro caso metafóricamente del papel, y ponerlo también en un espacio real para ver qué pasaba. De hecho, hicimos, eso fueron en 2 tandas los proyectos artísticos. El segundo lo hicimos aquí en el Centro de Memoria hace como 4 meses, y fue muy bonito porque permitió, por un lado, vincular a gente que no tenía nada que ver con el mundo del periodismo, hay gente que no lee medios, y eso también, digamos, es respetable, y que le llegó a estos temas desde otras ópticas que evidentemente además, pues, digamos, son mucho más sensibles, son mucho más agradables, y por un lado, de alguna manera estético, llegaron a este proyecto, y el resultado fue muy bonito porque también logramos, acabamos de donar las obras de arte al Museo de Antioquia, están en este momento expuestas allá, y lo que apuntábamos y queremos seguir haciéndolo con otros temas es como estamos siempre buscando maneras más allá de solo lo que hacemos y que seguiremos haciendo, para ver cómo podemos generar esta discusión desde el plano digamos, en el que nosotros somos buenos, al menos, que es el periodístico. Pero nos parece que los medios no pueden estar exentos de pensar en estas cosas, y pensarlas no desde el punto de vista, y lo digo con todo el respeto por la gente que se sumó, pero no desde esa paz boba de sumarse al soy capaz y solamente repetir estas cosas como un mantra, sino de verdad generar cosas que ayuden a reflexionar y a poner el dedo en la llaga, tanto en las cosas que duelen como en las cosas que pueden arreglar que eso duela. Y eso es todo. Muchas gracias.